Hola hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios a través de la lección quinta del estudio de la epístola a los Hebreos, cuyo texto básico se encuentra del capítulo 4, versículo 14 al capítulo 6 de dicho libro. La quinta lección de nuestro estudio se titula Jesucristo, superior al sumo sacerdocio. Antes de iniciar el estudio nos pondremos en las manos de Dios a través de una oración para que Él nos guíe. Vamos a orar. Dios mío, te pido que perdones mis pecados y te doy gracias por todas las bendiciones recibidas. Te suplico que sea tu palabra la que se comparte en esta lección, que nos muestres tu santa y divina voluntad en la exposición de tu doctrina. Que esta lección sea de gran bendición para quienes la escuchen y toque los corazones de todos nosotros. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Todo lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El texto a memorizar de nuestra quinta lección se encuentra en Hebreos 4:14, que a continuación leeré. Dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El autor de Hebreos invitó a sus lectores a retener su profesión de fe en Jesucristo, el cual, habiendo triunfado sobre la muerte, subió a los cielos y es el único que puede darnos el verdadero reposo. Luego pasa a describir su labor como superior a los sumos sacerdotes. Era muy importante que los creyentes de origen hebreo comprendieran esta verdad, porque estaban acostumbrados a acercarse a Dios por medio del sumo sacerdote del orden levítico, que estaba formado por los sacerdotes que sirvieron primero en el tabernáculo, tienda de reunión, y después en el templo. Fue por medio de ellos que trajeron sus sacrificios al altar. Pero ahora Jesucristo es el mediador, el sumo sacerdote, por medio de quien cada creyente tiene acceso personal a Dios. Podemos considerar a Jesucristo como el gran sumo sacerdote de tres maneras. Primero, Él como sumo sacerdote es compasivo. En Hebreos 4, del 15 al 16 leemos: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fin de la cita. Jesús sabe de nuestras tentaciones y debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. En Mateo 4, del 1 al 11, nos muestran cómo Jesucristo venció en el desierto la tentación del diablo. Porque Él es compasivo, podemos ir a Él con toda confianza y sin ningún temor, sabiendo que Él comprende nuestros problemas y debilidades, ofreciéndonos siempre un oportuno socorro. Segundo, Él como sumo sacerdote es obediente y eterno. Jesús fue a la muerte haciendo la voluntad de su Padre. Antes de su muerte ejerció un ministerio de intercesión. Por ejemplo, en Lucas 22:31 al 32 leemos: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fin de la cita. El Padre constituyó a Cristo como el único en el orden de Melquisedec, representando este personaje sacerdocio eterno, definitivo de Jesucristo. En Hebreos 5, del 1 al 6, leemos: Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que Él que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Fin de la cita. En este pasaje vemos la definición del sacerdocio de Aarón, escogido por Dios entre los hombres a través de su llamado, para actuar a favor de las personas en los asuntos que se refieren a Dios.
para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, tanto los propios como los ajenos, siendo paciente con los ignorantes, por cuanto él también tiene debilidades y está rodeado de estas. En cambio, el sacerdocio de Cristo es superior, pues Jesucristo es el único sumo sacerdote sacrificial que nos representa ante Dios, como afirma 1 Timoteo 2:5. Cito: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fin de la cita. Y aún en el cielo, en 1 Juan 2:1 nos dice la palabra de Dios: abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Fin de la cita. Las ofrendas de los sacerdotes no se comparan con la sangre preciosa de Cristo, quien se ofrendó a sí mismo para nuestra salvación, a pesar de que en él no había pecado. Cargó con los nuestros. Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, es decir, en cumplimiento de la profecía escrita en Salmos 110:4. Cito: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Fin de la cita. De modo que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios, quien bendijo a Abraham y recibió el diezmo, es un sacerdote según Hebreos 7:3. Cito: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Fin de la cita. No es que Melquisedec fuera Jesús, sino que representa el sacerdocio eterno, como dice Hebreos 7, del 15 al 16. Cito: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Fin de la cita. Como lo señala también en Apocalipsis 1:8. Cito: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Fin de la cita. Así vemos que Jesús, sumo sacerdote, es el Salvador. Y esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 5 del 7 al 10. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fin de la cita. Los sacerdotes según el orden de Aarón tenían que presentar sacrificios por sí mismos y por el pueblo. Jesucristo fue sacerdote y también sacrificio. Él, por su muerte y resurrección, es autor de la salvación, la cual es otorgada a quienes lo reciben por fe. La salvación que Él ofrece es eterna, de una vez y para siempre, no es temporal. Los sumos sacerdotes eran de la tribu de Leví, ninguna otra tribu podía tener ese privilegio. En Hebreos 5:4 leemos: y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Fin de la cita. El sumo sacerdote era tomado de entre los hombres, siendo constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presentara ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se mostrara paciente para con los ignorantes y extraviados, puesto que él también estaba rodeado de debilidad, y por causa de ella debía ofrecer sacrificio por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. En cambio, Cristo solo tuvo un sacrificio propio y verdadero que ofrecer. Jesucristo no recibió de parte de los hombres, sino de Dios, el sumo sacerdocio, como se lee en Hebreos 5, del 5 al 6. Cito: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así se profetizó en Salmos 2:7 también. Cito: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Fin de la cita. Y en Salmos 110:4 dice:
Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fin de la cita. Melquisedec fue a la vez hombre, sacerdote y rey. De ahí que se proponga la semejanza con Cristo en esos aspectos. De uno que no fuese de la línea de Abraham, para sugerir el universalismo mesiánico. Tercero, el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por su pecado y por el pecado del pueblo. Jesucristo vivió sin pecado, fue completamente santo, su sacrificio fue para expiar nuestros pecados, su muerte fue en nuestro lugar, por eso se le llama muerte vicaria. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos, vino del cielo, completó su obra y volvió allá. Los siguientes versículos dan testimonio de esto. En Hebreos 1:3 leemos, cito, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fin de la cita. Mientras que en Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Fin de la cita. Y en Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le pedía librar de la muerte, fue oído a causa de su muerte reverente. Fin de Su vida de oración es un hermoso ejemplo para nosotros. Cuánta belleza encontramos en su oración registrada en Juan capítulo 17. A esta oración de Jesús se le ha llamado la oración sacerdotal. La intensidad con la que oró en el huerto de Getsemaní a los pies del monte de los olivos nos emociona. En Lucas 22:4 leemos, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fin de la cita. En su oración se sujetó obedientemente a la voluntad del Padre. De este modo Jesús, en Lucas 22, versículo 42, se expresa, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fin de la cita. Mientras que en Hebreos 5, del versículo 8 al 10, leemos, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fin de la cita. Es necesario dejar en claro las siguientes cosas. Primero, Jesucristo siempre fue obediente, su sufrimiento no fue causa de que él hubiera cometido alguna desobediencia. Aprendió a ser como nosotros en su humanidad. Se identificó plenamente con nosotros y fue ejercitando en el sufrimiento por causa nuestra. Se sometió voluntariamente a este sufrimiento. Y dos, Jesucristo fue y es y seguirá siendo perfecto. A lo que se refiere el texto de Hebreos 5:9, cito. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fin de la cita. Esa que terminó toda su obra no dejó nada pendiente, su obra fue perfecta y completa. Tercero, Él es autor de eterna salvación. No hay otro. Él es el único pontífice, el que hace puente entre el Padre y nosotros, porque es el único sacerdote, según el orden de Melquisedec declarado por Dios, como leemos en Hebreos 7, versículos del 22 al 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Fin de la cita. Mientras que en Hebreos 5, del 11 al 4, leemos, acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.
pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fin de la cita. Era difícil para los hebreos convertidos en comprender las cosas que se les estaban explicando, debido a, primero, se habían hecho tardos para oír. El problema no estaba en quién les enseñaba, sino en quién no estaba dispuesto a escuchar y poner atención. Es decir, el problema estaba en que se habían vuelto perezosos. Segundo, se habían quedado detenidos en su desarrollo espiritual. Debiendo ser ya maestros, tenían necesidad de que se les volviera a enseñar. En lugar de enseñar, demandaban que sus maestros les explicaran la doctrina básica. Tercero, se habían vuelto como niños inexpertos. Sus reacciones eran inmaduras y demandaban un lenguaje espiritualmente infantil desde el púlpito para poder comprender. Cuarto, se habían quedado inmaduros. La situación de estos creyentes era como si se hubieran quedado en el kinder. Podían tener una gran inteligencia y estudios, pero en las cuestiones espirituales eran unos niños. A los hebreos convertidos se les animó a avanzar de los rudimentos, es decir, las cuestiones elementales de la fe cristiana, hacia la madurez. El ABC de la doctrina, es decir, el fundamento del arrepentimiento de obras que no surgen de la fe y el amor a Dios. La fe en Dios, la doctrina del bautismo se refiere a los lavamientos de purificación judíos, de la imposición de manos cuando se traía la ofrenda de un animal, se ponían las manos sobre la cabeza, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, es decir, de principios básicos. Y seguiremos así a la perfección solo si Dios en verdad lo permite. Pues como dice en Filipenses 2:13, Él es quien produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y también leemos en Hebreos 6, del versículo 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Fin de la cita. Asimismo, en Hebreos 6, del 4 al 6, leemos: porque es imposible que lo que una vez fueron iluminados y gustaron del orden celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Fin de la cita. Cuando no se profundiza en la doctrina de Cristo, se corre el riesgo de deslizarse, es decir, de apartarse, de seguir un camino equivocado. Solo hay una manera de ser salvos, solo hay un Salvador, no muchos. Si no estamos en Cristo, estamos perdidos y en un estado lamentable. El pecado citado en este pasaje concierne a los judíos creyentes que, habiendo conocido la obra de Cristo y habiendo experimentado las glorias iniciales de la vida cristiana, recayeron hacia las prácticas del judaísmo. La palabra les advierte de esta mala conducta, pues esto equivalía a crucificar de nuevo al Hijo de Dios, exponiéndole a gran indignidad y tener en poco la primera obra del Espíritu Santo. La salvación la obtenemos una vez y es para siempre. Aunque luego lleguemos a caer en pecado, el Espíritu Santo nos constriñe al arrepentimiento. Pero ya no podemos ser hechos nuevos otra vez ni crucificar a Jesús por nuestra causa varias veces. Así en Hebreos 6, del versículo 7 al 8, leemos: sí, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Fin de la cita. Así vemos que si las obras han sido realizadas por la naturaleza humana, en vez de ser hechas en el poder del Espíritu, serán quemadas por el fuego, pues no prueban ser como deberían ser. En cambio, a Cristo le agradan las obras que son fruto de nuestra salvación, que nos identifican como cristianos. O somos buena tierra o somos una tierra que produce espinos, está próxima a ser maldecida. De esta manera, los hebreos convertidos son animados a perseverar en la vida cristiana.
Así vemos en Hebreos 6:9 que dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Fin de la cita. Primero, si se les recuerda que a Dios no se le ha olvidado la obra y el trabajo de amor que había mostrado. Esto lo vemos en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Fin de la cita. Lo segundo, se les anima a seguir mostrando la misma solicitud con la plena seguridad de su esperanza. Esto lo vemos en Hebreos 6:11. Cito: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Fin de la cita. Tercero, se les anima a que no sean perezosos sino fieles. Esto lo vemos en Hebreos 6:12. Cito: a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fin de la cita. Cuarto, se les recuerda la paciencia de Abraham para esperar la promesa con juramento hecha por Dios. Esto lo vemos en Hebreos 6, del 13 al 17, que dice: por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Fin de la cita. Quinto, se les recuerda que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tenían un fortísimo consuelo. ¿Y cuáles son estas dos cosas inmutables? El eterno consejo de Dios, su voluntad expresada, el propósito de Dios con respecto a la salvación de los hombres por medio de Cristo. Y segundo, su juramento. En Hebreos 6:18 leemos: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Fin de la cita. Sexto, se les recuerda que la esperanza a la cual estamos asidos es como segura y firme ancla del alma. El alma es la nave y el ancla es la esperanza basada en la fe que evita el bamboleo del barco. Y no se queda en el agua, sino que penetra dentro de la tierra. Así, nuestra esperanza ancla del alma no se contenta con estar en el vestíbulo de este mundo y penetra hasta dentro del velo, el lugar santísimo del templo, que representa el cielo, donde Jesús entró como precursor nuestro, habiéndonos camino, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así en Hebreos 6, del 19 al 20, leemos: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fin de la cita. De esta quinta lección podemos sacar varias aplicaciones para provecho de nuestra vida. La primera: Jesucristo es superior al sumo sacerdocio. Él es compasivo, obediente, eterno y salvador. La segunda: Jesucristo no recibió el sumo sacerdocio de parte de los hombres, sino de Dios. La tercera aplicación: Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Una cuarta aplicación es: Jesucristo se sujetó a la voluntad del Padre. Una quinta aplicación es: Jesucristo es el autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y una sexta aplicación es: los hebreos convertidos fueron advertidos del peligro de apartarse de Cristo y fueron exhortados a seguir fieles en su fe en el Señor. Hermanos, espero que esta quinta lección sea de provecho para sus vidas. Ahora oremos a nuestro Dios para despedirnos. Oremos. Padre Santo, oramos con agradecimiento y te suplicamos que nos impulses a llevar a la práctica esta lección. Que hagamos nuestra tu palabra
para testimonio de quienes no te conocen. Que podamos dar las buenas nuevas de que en Cristo hay vida eterna, para las personas que se arrepienten de sus pecados y reciben por fe a Jesucristo como su Señor y Salvador, sumo sacerdote, y obtienen por gracia el perdón divino. Todo te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por escuchar esta quinta lección del estudio de la epístola a los Hebreos. Dios los bendiga mucho. Gracias.